Bueno, continuando con los videotutoriales, vamos a empezar a trabajar lo que es ahora los ensamblajes. Los ensamblajes para nuestras secciones transversales, es decir, la conformación de lo que ya va a ser nuestra, nuestra carpeta asfáltica o nuestra sección típica que llamamos en las obras civiles. La sección típica consta de las siguientes partes. Entonces tenemos aquí este ancho de zona, que es el derecho de vía que llamamos comúnmente, que va de cerca a cerca. Tenemos lo que es la corona, que es la que contiene los carriles o el carril, más las cunetas, más las bermas, perdón, de la calzada. En este caso tenemos un ejemplo para un ancho o un derecho de vía o el corte transversal de una sección típica para una vía primaria, una calzada de 2 carriles. Entonces la corona comprende desde la berma hasta el final de la berma. La calzada es la que contiene los 2 carriles. La berma es la que va desde el final del carril hacia el extremo hasta donde inicia la cuneta o la obra de drenaje, y la cuneta seguidamente de la berma ya a pegar con el terreno natural u otro elemento de drenaje o de protección. Tenemos aquí lo que es el talud en terraplén y el punto de chaflán de terraplén. Este punto es el punto donde coincide el talud con el terreno natural. Aquí tenemos un talud en terraplén o en relleno, y aquí podemos ver el punto de chaflán en corte, donde el corte es igual al terreno natural. Y tenemos una sección mixta. Para yo tener definido ya el ancho de mi vía, el ancho de mis carriles, de mi berma, mi bombeo, mi peralte, mis cunetas, debo ya tener claro, empezando, cómo va a ser los taludes de corte y terraplén según el tipo de terreno, bien sea arcilla, limo, roca, grava, etc. Ese talud va a venir expresado en escala horizontal vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que yo avance, ejemplo, en este caso del talud, por avanzar 1 metro, tengo que subir igual cantidad de metros verticalmente. En ese caso tendría una relación de 1 a 1. Si yo tengo una relación de 2 a 1, quiere decir de que por cada 2 metros horizontales voy a subir 1. Entonces, en ese sentido, tengo que tener en cuenta cómo estabilizar o con qué taludes voy a estabilizar mi terreno dependiendo del tipo de material. Conociendo esto, entonces vamos a empezar. Acá tengo el bombeo, que regularmente es de 2%, y se utiliza igual bombeo desde el centro del eje, por el carril y en la berma, o incluso a veces en la berma puede ser un poco más pronunciado. Teniendo esto, entonces ya voy a ir al civil y voy a empezar a crear mis ensamblajes. Está claro y está por demás decir, o vale recalcar, que para poder crear mi ensamblaje debo contar ya con mi alineamiento horizontal, mi perfil y haber diseñado mi rasante o mi subrasante. ¿Entendido? Entonces, para empezar a generar los ensamblajes, voy a irme a esta parte, la que se llama Assembly. Y después voy a decirle crear Assembly, es decir, crear un ensamble nuevo. Él me va a aparecer este cuadro de diálogo, de lo cual lo único que yo tengo que tener en cuenta es que voy a crearle el nombre. Voy a crear un ensamble. ¿Para qué? Entonces vamos a hacer
3 tipos de materiales y por último voy a hacer una explicación de cómo sería el ensamblaje para una carretera con base, subbase, carpeta asfáltica y capa de rodadura. Entonces voy a empezar a definir el material. Entonces voy a colocar que esto va a ser un material suelto. En descripción es opcional dependiendo si yo quiero decir que es un material arcilloso o limo, lo que sea. Es algo aleatorio, algo opcional a cada gusto. De resto voy a dejarlo tal cual como está y voy a darle OK. Dándole OK, él me dice que genere un punto o que pique un punto al cual yo quiero asignar ese ensamblaje. Entonces yo voy a picar un punto donde no me vaya a estorbar nada, pero que se vea cerca de mi dibujo. Voy a ponerlo por acá debajo de las tablas. Entonces voy a poner este punto aquí. Y ya empezó a generar este ensamblaje. Es este puntico nomás. Este puntico de acá es el centro de mi eje. Es decir, visto desde sección transversal, este sería mi eje. En la sección típica vendría siendo esta linecita. Es decir, a partir de esta línea hacia la derecha o a la izquierda debo ingresar los valores. Entonces, una vez conocido esto, vamos a empezar a agregar los valores. Para eso tengo que tener activa esta herramienta, Tool Palettes. Si no la tengo insertada con F3, voy acá a Tool Palettes y se genera esto. En ocasiones no se muestra como debe ser. Se muestra por acá o por allá arriba o incluso se muestra acá. Yo la voy a dejar de este lado, tal cual como lo tengo, para evitar inconvenientes, tener un mejor espacio de trabajo. Entonces, lo primero que debo crear yo para mi ensamblaje es, a partir del eje hacia mi derecha, voy a crear lo que es el carril. Para el carril me voy a ir a esta parte, Lanes. Y en Lanes voy a seleccionar esta, la primera, Median One, Lane from Median One. Selecciono y me debo fijar aquí, en este, Side. En Side dice Right, es decir, a la derecha. Debo insertar esto que voy a colocar, ese Median One, a la derecha, no a este lado, o si no me va a quedar como si fuera una doble calzada y los dos carriles fueran del mismo sentido, es decir, me van a quedar opuestos. Entonces, una vez siendo definido que es right, lo dejo al lado derecho y ya me lo ha agregado. Entonces, doy enter y ya queda. Voy a empezar con la edición. Pero si quiero, antes puedo empezar a agregar de una vez mi berma y mis taludes. Entonces voy a agregar mis bermas. Para las bermas voy a seleccionar Shoulders de esta pestaña. Los que tienen en español verán que estos nombres cambian, pero el orden es el igual. Los órdenes van a mantener lo mismo, lo único es que van a aparecer en español. En Shoulders voy a escoger esta. Berma extendida, totalmente extendida. Lo mismo, selecciono, me fijo que diga side derecho, a cuál lado tengo que agregarlo, y lo voy a pegar a mi carril desde acá arriba. Y ya está. Él me está agregando una berma, pues por defecto, la que viene con esta opción. Una vez teniendo esto, ya lo único que me queda sería definir, ya tengo mi carril, mi berma,
ya es lo que es la obra de drenaje, mi cuneta, con el corte de chaflán o el talud. Entonces, para eso voy a irme a básico y voy a darle Basic Side Slope Cut Ditch. Esta opción. Igualmente, me está diciendo que lo ponga del lado derecho y que seleccione a partir de dónde o a cuál lo quiero enlazar. Yo lo voy a enlazar al final y me va a quedar algo de esta manera. Doy Enter. Que se cree el ensamblaje por completo y ya. Ahora falta la edición. Entonces voy a ir acá. Selecciono mi berma, clic derecho y voy acá. Subassembly Properties. Voy acá a parámetros y aquí empiezo a introducir mis datos. Side derecho. Tenemos que fijarnos en esto. Line width significa el ancho de mi carril. Vamos a trabajar con un ancho de 350 de carril. Es decir, esto. Del centro de la línea a donde inicia la berma va a medir 350. Es decir, la longitud del carril. Vamos a colocarle 350. Me pregunta que si va a utilizar peralte en un futuro. Le voy a decir que sí. Y que si como este es el lado derecho, tiene que levantarse el lado externo derecho. No que se levante a partir del eje, o sea, o del lado interno, sino del borde externo derecho del carril. Entonces selecciono Right Outside Line y le digo OK. Supply Direction, le digo desde el centro de la corona, lo dejo tal cual. Default Slope es el bombeo. Vamos a trabajar con un bombeo en la berma de 2%. Entonces, si está 2%, lo dejamos así. Si no, lo colocamos el que venga por diseño. Esto lo voy a dejar en 0. Y aquí, estos son los valores de relleno de base, subbase o asfalto. Como vamos a hacer para una vía terciaria o primaria, sin hacer todavía la carpeta asfáltica, voy a dejar estos valores en 0. Pavel 1, Pavel 2, 0 y sus bases en 0. Voy a aplicar y voy a aceptar. Como ven, ya se quitaron estos valores que estaban acá. Voy a aplicar eso mismo a este lado. Entonces selecciono, clic derecho, Subassembly Properties. Voy a parámetros y selecciono. Entonces me fijo que el lado sea derecho. Dice shoulder width, el ancho de la berma. Vamos a trabajar una berma de 1,50, es decir, con los 3,50 que teníamos, vamos a terminar con 5 metros. Que si vamos a utilizar el peralte, o sea, use super elevation slope, vamos a decirle que sí, pero como esto es a la derecha, entonces si es a la derecha, que se levante el lado externo o el borde externo del lado derecho. Ok. Este es el bombeo de la berma. Está en 2%. Es igual al del carril. Si yo lo quiero, lo modifico. Para este ejemplo vamos a trabajar de 2,5%. Este daily slope es esto. Es la relación de este talud, de donde finaliza la berma hasta conectar con la cuneta. Vamos a trabajarlo de 1 a 1. Entonces selecciono 1 a 1. Acá lo mismo, en la subbase y porcentaje de bombeo debe coincidir con este.
Entonces coloco acá menos 2.5 y sencillamente voy a quitar lo que son capa de rodadura, carpeta asfáltica, base granular y subbase. Lo voy a dejar en 0. Aplico y acepto. Y ya como ven me está quedando igual a lo que es mi carril. Ahora por último voy a agregar los taludes, voy a definir los taludes. Selecciono esta línea, clic derecho, Subassembly Properties. Lo mismo, parámetros y aquí, lado derecho, que incluya D-Link y acá están los datos que nos interesan. Para el talude en corte, para el material que estamos creando, que en este caso es un material suelto, vamos a trabajar un talud en corte del 0.5 a 1. Entonces vamos a decirle acá que es 0.5 a 1. Entonces vamos a seleccionar el talud, que vamos a decirle que es 0.5 a 1. Es decir, 0.5 a 1, es decir, que por cada metro horizontal va a subir un metro vertical, 2 metros verticales, perdón. 0.50 centímetros horizontales voy a subir 1 metro y por 1 metro horizontal voy a subir 2 metros. Esto en cuanto al talud de corte. Para mi talud de relleno, lo voy a hacer de 1 a 1. Entonces modifico talud de relleno. Quiere decir eso, que por cada metro horizontal voy a recorrer verticalmente 1 metro. Este for slope se refiere al talud de la cuneta. Entonces, este talud de la cuneta, como lo ven aquí, me está diciendo, voy a cerrar esto un momento para que veamos la relación de la cuneta. La cuneta me dice que tiene que estar diseñada de la siguiente manera: 30 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Eso quiere decir que está en relación 1 a 1. Relación 1 a 1. En esta ocasión, si yo quisiera tener una separación de mi cuneta, es decir, tipo canal, como esta, tendría que decirle también al civil. Como nosotros vamos a hacer una cuneta tradicional, este espacio o la separación entre la primera parte de la cuneta y la segunda parte de la cuneta va a ser 0. Esa parte tiene que ver aquí. Entonces voy a terminar de editarla. Subassembly Properties, parámetros. Entonces ya le di el talud en relleno y el talud en cuneta. Entonces dijimos que iba a ser 1 a 1. Aquí, ancho de cuneta. Entonces yo le voy a decir que el ancho es de 0.30, como habíamos visto en el ejemplo, 0.30. Como automáticamente yo ya le dije que iba a ser de 1 a 1, él me va a calcular la altura. El bottom width es lo que yo le decía, la separación de la primera parte de la cuneta con la segunda. Es decir, cuando termine mi cuneta va a ser una parte plana de 60 centímetros. Yo no quiero hacer la parte plana y simplemente le voy a decir que es 0. Ahora, para la segunda parte de la cuneta voy a decir los mismos valores, una relación de 1 a 1 y
30 centímetros de ancho. El resto lo dejo tal cual como está. Aplico y acepto. Entonces, en este caso ya quedaría listo mi parte derecha. Lo que voy a hacer a continuación es seleccionar y me voy a ir a esta parte, Mirror. Una vez esta parte él me dice que seleccione el origen o desde donde quiero hacer espejo. Yo le voy a decir que desde mi ensamblaje. Y automáticamente él me está copiando los mismos valores del lado derecho. Pero atención, que me está copiando los mismos valores, pero no las propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Él me está tomando los mismos valores, pero no me está asumiendo que es el lado izquierdo. Si me doy cuenta acá, cuando yo le digo que use la superelevación o el peralte, me va a levantar de todas maneras el lado derecho. Y yo lo que tengo que venir a cambiar es acá. Ahora, como es del lado izquierdo, left outside lane. O sea, si existe un peralte del lado izquierdo, que levante el lado externo del carril. El resto lo dejo tal cual como está. Aplico, acepto. Lo mismo hago para la berma. Selecciono, cambio, miro que esté en left y acá selecciono left outside shoulder. Ok, aplico y acepto. Y ya tendría lo que es mi ensamblaje para roca suelta. Ahora voy a crear otro ensamblaje. Voy a crear otro ensamblaje y voy a crearlo para otro tipo de material. Ya creé material suelto. Ahora voy a crear para un material de roca fija. Lo mismo, me pide dónde está. Le voy a decir acá, hacer una separación y voy a empezar a editar. Entonces, debe estar activado el Tool Palette y me voy empezando. Lens, selecciono esta opción, me fijo que esté derecho. Listo. Enter. Después me voy a Shoulder. Selecciono este y lo voy a pegar aquí. Le doy Enter. Y seguido a eso voy a agregar lo que es los taludes. Voy acá. Me dice que es donde lo quiero pegar. Le digo acá y ya está. Y lo que queda es editar los valores. Entonces voy a seleccionarlo, Assembly Properties, y voy a cambiar los parámetros. ¿Qué parámetros van a cambiar? Lo único que voy a cambiar yo son los taludes en corte y en relleno. El resto tengo que dejar los mismos valores que he dejado para la parte de atrás. En este caso dijimos que el ancho de carril era del 50, que si iba a haber elevación del lado derecho, fuera del lado derecho externo del carril. Doy OK. El bombeo iba a ser de 2% y esto simplemente 0. Aplico y acepto. Hago lo mismo para mi berma. Mi berma dijimos que iba a ser de 1.5. El peralte, el bombeo, perdón, iba a ser de menos 2.5%. La relación de la cuneta iba a ser de 1 a 1. El ancho de cuneta iba a ser de 0.30. Este no es el ancho de mi cuneta, perdón. Este es esta relación. Entonces, esa la voy a dejar 1 a 1, pero esto sí lo voy a dejar de 1.80. De esta manera, 1.80.
que si voy a utilizar el peralte menos 2.5%, el resto lo modifico con 0. 0. Aplico y acepto. Y ahora sí, edito mis taludes, o mis cortes, o mis rellenos. Y aquí sí debo de colocarle. Entonces, para el material de roca fija, vamos a utilizar un talud en corte de 0.20 a 1. Es clave recalcar que estos taludes van de acuerdo al diseño o el tipo de material, el estudio gravimétrico que hayamos tenido nosotros. Son datos que debemos de tener ya en cuenta antes de empezar a diseñarnos nuestras secciones típicas en el Civil 3D. Entonces, para el talud en corte vamos a tener que 0 a 1, 0.20 a 1. Y en relleno vamos a utilizar el relleno de 1 a 1. El fall slope, esta sí es la relación de la cuneta, el talud de la cuneta. Entonces, 1 a 1, el ancho de mi cuneta 0.30, la base, si quiero alguna base, le voy a decir que no. Si quiero, el del otro lado es 1 a 1, el otro lado de mi cuneta, y el mismo ancho. Le digo aplicar, aceptar. Y ya está. Y voy a hacer lo mismo que hice de este lado. Selecciono, le voy a dar espejar y que me lo pegue a partir de acá. Y ya está. De este lado lo único que vengo a hacer es seleccionar y editar lo del peralte. Que esto sea left upside lane. Aplico y acepto. Assembly property. Parámetros left. Si va a usar elevación le digo sí, pero desde el lado externo izquierdo. Aplico y acepto. Y ya tengo creada entonces mi ensamblaje para material de roca fija. Voy a hacer un último ejemplo con material de roca suelta. Entonces voy a seleccionarlo, roca suelta, ok, y voy a seleccionarlo acá, por acá. Ahora, entonces voy a seleccionar esta otra forma, que es selecciono todo esto, un ensamblaje ya definido, y le voy a decir que lo copie. Perdón. Seleccioné ambos, por eso no me deja hacer eso. Entonces voy a seleccionar esta parte y le voy a decir copiar. Él me va a preguntar que seleccione a qué lado quiero copiar y yo le voy a decir aquí. Ya me lo está seleccionando, pero ojo, me está seleccionando con los valores de material de roca suelta, que es este ensamblaje. Yo debo de entrar a modificar también. Entonces, ya yo tengo acá definido que esto es, como estoy copiándolo de acá, tengo definido lo que es el bombeo, lo que es el bombeo en la berma, lo que es el ancho del carril, lo que es el ancho de la berma. Lo único que tendría que venir a modificar acá sería los taludes, pero esta es una forma más rápida. Entonces selecciono este otro lado y le voy a decir copiar. Vengo, lo copio del lado que quiero. Si se fijan bien, yo solo seleccioné este lado. Por eso a este lado no me lo está copiando. Entonces debo tener en cuenta que debo de seleccionar todo el ensamblaje desde la mitad y solo un ensamblaje. Le digo copiar, pegar y ahora sí.
Si yo me doy cuenta, cuando vaya a entrar, ejemplo, a este y lo vaya a editar, propiedades de subensamblaje y vaya a parámetros, ya acá me están apareciendo los valores, por ejemplo el ancho de 350 y que se levante el carril izquierdo externo. Ya están los datos definidos porque son copias del anterior. Si se dan cuenta, el ancho de la berma que está levante y todo. Lo único que yo debo hacer de modificar en este sector es los taludes, porque los taludes no van a ser iguales para una roca fija como para una roca suelta. Entonces voy a editar esos taludes de la manera que ya selecciono, clic derecho, propiedades de subensamblaje, parámetros y acá. Entonces, para el material de roca suelta, vamos a seleccionar un talud en corte de 0.30 a 1. Es decir, por 30 centímetros sobre la horizontal puede recorrer 1 metro en la vertical. Y para los de relleno vamos a dejarlo 1 a 1. Entonces voy a dejarlo tal cual como está. El ancho de la cuneta pues ya lo teníamos como viene del otro, es igual. Lo único que íbamos a modificar era los taludes. Lo dejo tal cual como está, aplico, acepto. Está calculando. Y ya. Ahora, para este lado de mi talud también debo editarlo. Porque si se dan cuenta de este lado, el talud en corte todavía está con 0.20. Entonces selecciono 0.30, aplico y acepto. Y ya tendría mis 3 tipos de material. Entonces voy a dejar hasta acá este video y voy a empezar en el otro con la generación del corredor o el proyecto